ocasión nos acompaña Edgar Zapata, abogado en Derecho Procesal, porque hoy vamos a conversar sobre los jueces de paz en Panamá. A mí me gustaría conocer un poquito sobre los antecedentes, dónde se originó, para como abrir primero el tema basado en esto. Sí, muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El tema de jueces de paz básicamente era lo que antes se conocía como los corregidores. Esta es una materia o esta ley es bastante nueva en Panamá. Se inició la práctica el 2 de enero del 2018, prácticamente hace un año y medio, pero data de, en otras legislaciones, por ejemplo, España, Argentina, Colombia, data de los años 1992 o 1994. ¿Por qué se adapta casi 20 años después en Panamá? Bueno, como ustedes saben, pues en Panamá casi estamos en todo como un retraso y este caso no se escapa de esa realidad. Tenemos básicamente 20 años de retraso y ahora se está aplicando en Panamá, pues, como acabo de decir, hace un año y medio. Usted mencionaba antes que eran los corregidores los que hacían el papel de jueces de paz. Okay. ¿Qué cambia? Solamente el nombre, toda la estructura en una corregiduría sigue funcionando de la misma manera. En la práctica funciona básicamente lo mismo, pero sí hay algunas diferencias. Por ejemplo, se le da el rango de juez. Antes es un corregidor que prácticamente estaba adscrito a la policía de por sí. Su título era el director de la policía en el sector donde él operaba. Ahora tiene rango de juez. Se aumenta la cuantía, porque anteriormente los corregidores solamente veían casos que tenían que ver hasta $250. Ahora se aumenta hasta $1000. Okay. Básicamente también las facultades que tienen aumentan un poco por ese rango donde se le establece como un juez, pero tienen la misma potestad de otorgar multas, resolver conflictos vecinales, riñas, ruidos, por lo menos otorgar permiso para la fiesta, ruidos que molesten a la comunidad. ¿Qué tipo de preparación, ¿qué tipo de preparación necesita una persona para poder ocupar este puesto? Muy importante, es muy importante. En Panamá, como muchas cosas, se copia de otras legislaciones. En otras legislaciones, como acabo de explicar, esto data de hace 20 años y viene de un estudio y de comunidades que realmente hacen esta práctica. En Panamá, en las comunidades, en los corregimientos más grandes, por ejemplo San Francisco, Bellavista, se les exige que sean abogados. Bueno, licenciados en Derecho, porque hay una diferencia entre abogados y licenciados en Derecho. Que sean licenciados en Derecho. En otros sectores más pequeños o más apartados, por decir un ejemplo, en Darién, simplemente tienen que tener un seminario que les otorga, creo que si no me equivoco, en la alcaldía. Esto es importante y por eso le dije que esa pregunta es bien interesante, porque el ser licenciado en Derecho no te prepara para resolver ese tipo de situaciones. El curso que le dan, que es bastante corto, tampoco los prepara para eso. Y por eso que ese sistema tiene bastantes falencias, bastantes. Porque el propio juez de paz, y discúlpeme, tiene esa carencia de conocimiento. O sea, hacer que sea abogado, que sea licenciado en Derecho, no lo hace un mediador, no lo hace una persona que pueda resolver ciertas situaciones. ¿Qué experiencia debería tener entonces? Y experiencia, por supuesto. Por lo menos 10 años de experiencia en litigio. 10 años. ¿Por qué? Por eso que decía ahorita, hay una gran diferencia entre el licenciado en Derecho y el abogado. Hay alrededor ahorita mismo como de 28.000 idoneidades otorgadas por la Corte Suprema de Justicia, de las cuales como 25.000 podrán ser licenciados en Derecho y habemos como 3.000 que somos abogados. Porque el abogado es el que aboga por otro en alguna instancia. No es simplemente ir a una universidad es lo que te hace abogado. Edgar, nos comentaste que hace un año fue que esto se aplica aquí en Panamá. ¿Cómo fue esa adaptación, esa transición? Bueno, no fue tan difícil porque básicamente, como lo expliqué ahorita, se mantiene la misma temática. Okay. Pero sí hemos encontrado, sobre todo los que atendemos a los usuarios de esa justicia administrativa,
sí hemos tenido ciertos inconvenientes porque con los sistemas estos nuevos, sobre todo el sistema penal acusatorio, que se introduce básicamente con el cambio de la justicia administrativa, es más dócil que la anterior. Es cierto, el inquisitivo quizás podría mermar algunos derechos fundamentales de las personas, pero al imprimir cierta o ponerle mano dócil a estas legislaciones, el juez de paz, en este caso, se toma atribuciones que son demasiado... No corresponden. No es que no correspondan, sino que son demasiado... No toma decisiones coercitivas. Por ejemplo, al momento de ir a una audiencia, yo he visto casos de jueces de paz que llaman a la contraparte, le dice: usted no ha llegado, que usted está en el hospital, bueno, yo le voy a dar una hora para que usted llegue. Eso no existe, el procedimiento es básico. Usted no está a la hora, se procede. ¿Y cómo se puede mejorar para que ellos conozcan y sepan que eso no se debe manejar de esa manera? Primero, la experiencia, como lo Claro. dijeron. Segundo, conocer el procedimiento. O sea, por eso le digo, el ser licenciado en Derecho no te da la pericia o ese conocimiento. ¿Quién es la persona o la autoridad encargada de nombrar a los jueces de paz? Muy buena pregunta también. ¿Y en qué institución se nombra? Ok, eso lo hace el alcalde y hay un comité que es creado por tres personas, tres organismos más que tienen que ver o atienden los currículos de las personas que son postulados para jueces de paz. Como ya les dije, los requisitos son mínimos y van a esa entrevista y van al pequeño curso que les otorga. Pero partiendo de ahí se puede identificar si tiene los 10 años de experiencia o no. Es que el problema es algo que nosotros sugerimos, los litigantes sugerimos que tengan experiencia. No es un requisito per se que tengan experiencia. Okay. No es un requisito que te exigen. Usted mencionó que ellos pueden manejar casos en los cuales el límite sea de $1,000 en daños y perjuicios. En daños. ¿Y qué pasa si se sobrepasa los $1,000? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya va a otra justicia, que es la justicia municipal civil. Si es perjuicio, pues, o daños, a la justicia municipal civil, que va a un juez que es el que ve cuantías de $1,000 a $5,000. Okay. Bueno, muy y interesante. eso pertenece al órgano judicial. Y luego de allí, cuando se superan los $5,000. De 5,000 hasta el infinito, entonces es otro juez, pero de circuito, que también pertenece al órgano judicial. Qué interesante. Okay, bastante información, Muy ¿no? bien, entonces, bastante clara, yo creo si nosotros tenemos algún inconveniente con un vecino, el que sea, nosotros tendríamos que recurrir ¿a dónde? A un juez de paz. A un juez de paz que lo encontramos ¿dónde? El juez de paz está generalmente dentro del corregimiento. Dentro del o sea, si usted vive en Bellavista hay un juez de paz. Si usted vive en San Francisco, hay uno. Si usted vive donde usted resida, el que le corresponda. Es importante que tengan en cuenta que esta justicia es de lunes a viernes. Entonces, los fines de semana, es decir, de viernes, sábado y domingo, creo que hasta el lunes hasta las 6 de la mañana, se encuentran habilitadas algunas casas de justicia de paz por turno, exactamente. Por ejemplo, entre lo que nos rodea aquí, Bellavista, San Francisco, Carrasquilla, ellos se turnan por fines de semana para atender todos los casos que se tengan que ver viernes, sábado y domingo. Ok, sería una por fin de semana. Una por fin de semana, exactamente. Eso sí es una coordinación que lo hace la misma alcaldía o el mismo sector que corresponden los Muy interesante saber que antes las personas que se colocaban en estos puestos eran personas que pertenecían a la Policía Nacional, aún con el desconocimiento de la ley como tal, ¿no? Porque Correcto. vamos, con todo respeto, ser policía no te convierte en abogado. Y como usted lo dice, tener un título de licenciatura en leyes no te hace un abogado como tal, tampoco lo hace la práctica. Y qué bueno, pues que ustedes por lo menos, espero que exista un gremio que esté ahí anuente a esa necesidad y haciendo saber siempre que debería ser una persona con 10 años de experiencia, porque digo, es lo justo para todos nosotros que merecemos en algún momento en el que tengamos un inconveniente con un vecino, un mediador que conozca pues nuestra Constitución. Muchas gracias por estar con nosotros. Excelente, gracias Edgar por estar con nosotros e informarnos importante sobre los jueces de paz en Panamá.